Bien, que el Señor nos bendiga en esta hora, este tiempo que Él nos ha dado, nos ha puesto para que podamos estar reunidos en este lugar en torno a su palabra. Es misericordia del Señor, es una bondad del Señor que después de tanto tiempo, de tantos meses, hoy día nos podamos congregar. Sin duda que la forma y la manera en que nos estamos congregando es algo extraño, algo ajeno a nosotros, y por lo tanto, en la medida que vaya pasando el tiempo, Dios quiera que esto se normalice para que podamos todos abrazarnos, darnos la mano, ¿cierto? Y también desearnos bendiciones unos a otros. Como le comentaba, vamos a comenzar una serie de sermones, de predicaciones basadas en la primera epístola del apóstol Pablo que escribió a la iglesia de Corintios. Esperamos que sea de mucha bendición para cada uno de nosotros. En ese sentido, vamos a desarrollar el primer capítulo hoy en la mañana y posteriormente en el servicio de la tarde se continuará con el segundo capítulo. Es importante que nosotros atendamos de manera sistemática a aprender de las Escrituras. En un sermón del día jueves, la palabra del Señor nos mostraba una realidad acerca de las Escrituras. Ella misma dice que la palabra de Dios es viva y es eficaz. O sea, este libro no es como cualquier libro. Este libro contiene vida en sí mismo. Estas palabras se hacen vida en nosotros a través de la obra del Espíritu Santo. Y también es eficaz, o sea, cumple el objetivo al cual ha sido llamada la palabra del Señor. Y es a transformar, a cambiar nuestras mentes, a darnos salvación y vida eterna. En ese sentido, el título del mensaje para hoy, dando comienzo a esta serie de sermones, es una iglesia bendecida pero dividida. Y el libro o la carta de Corintios nos va a mostrar una iglesia en un contexto determinado, en una realidad determinada, con situaciones particulares de aquella iglesia, pero que trascienden todas las edades y que pueden afectar a cualquier congregación. Se dice por ahí que una congregación, una iglesia que no tiene problemas, no es una iglesia. O aquella persona que viene con alguna expectativa de que no va a encontrar diferencias entre los hermanos, posiblemente esté en el lugar equivocado. Porque justamente en una iglesia dada, que está conformada por hombres y mujeres de una naturaleza pecaminosa, posiblemente nos encontremos en dificultades. Pero el libro de Corintios apunta de que para poder llegar a acuerdos, para poder solucionar estas situaciones, para vivir de acuerdo a los principios de la obra del Señor, lo más importante en términos de relaciones humanas es que el amor de Dios sea y domine nuestras vidas. Una iglesia bendecida, pero dividida.
Vamos a hacer una pequeña introducción al libro en términos generales. No nos dan los tiempos para entrar en muchos detalles, pero sí para tener un panorama general acerca de los objetivos de esta carta y la realidad a la que se está, la realidad a la congregación que se está dirigiendo el apóstol Pablo. Comenzando, el apóstol Pablo es el autor de esta carta y la escribe en el año 55 aproximadamente después de Cristo, desde la ciudad de Éfeso. Y escribió esta carta en respuesta a determinadas situaciones que sucedieron en la iglesia de Corintio. Corrigió muchos errores que se estaban practicando como cosas normales dentro de esta congregación, entendiendo el contexto cultural de la época y en particular de la ciudad de Corinto, una ciudad que dicen los historiadores que era una ciudad muy cosmopolita de aproximadamente 700.000 habitantes, la segunda ciudad más grande después de Roma, un puerto. Y por lo tanto usted entenderá que entraba y salía mucha gente de una vida muy licenciosa en términos morales. Una ciudad con cientos de templos de índole pagano. Nosotros estuvimos escuchando los sermones en el libro de Hechos y justamente el capítulo 18 del libro de Hechos relata cuando Pablo llegó a este lugar a evangelizar. En ese lugar se convirtió mucha gente y después de estar aproximadamente un año y medio discipulándolos, compartiendo con esta iglesia naciente, Pablo deja este lugar para ir a otros lugares a evangelizar. Pero pasando algunos años, le empiezan a llegar noticias. Dijimos acá que especialmente de la familia de Cloé. Y estas noticias no son muy alentadoras. Porque evidencian problemas dentro de la iglesia. Era una iglesia bendecida, era una iglesia que estaba en crecimiento. Era tal la bendición en la iglesia de Corintio y tal el crecimiento exponencial que fue visitada por muchos hermanos eminentemente conocidos, muy ilustres. El apóstol Pablo, frente a este tipo de situaciones con las cuales se encontró, él a cada problema que enfrenta siempre lo resuelve dando una respuesta en base a las enseñanzas del Evangelio, a las enseñanzas de las Escrituras, en base a las enseñanzas de Cristo. Es decir, Pablo en este caso enseñará que cada área de la vida debe ser enfrentada, debe ser mirada con los lentes del Evangelio. Y no precisamente de acuerdo a nuestra manera particular de pensar o de la cultura que vivimos. Porque en muchos casos, en muchas ocasiones, nuestras maneras particulares de pensar respecto de ciertos temas o de la cultura en la cual nosotros estamos insertos y de la cultura en la cual justamente estaba insertada la iglesia de Corintio, no sea la misma acerca de las enseñanzas de las Escrituras, acerca de las enseñanzas del Evangelio. Por eso que permanentemente nosotros tenemos que ver,
respecto de ciertas cosas, de cómo proceder, atender a las enseñanzas de la palabra del Señor. El Evangelio es para glorificar a Cristo, para vivir de acuerdo a las enseñanzas de Cristo y no de acuerdo a nuestros egos particulares, nuestras maneras de pensar, pasando a llevar la opinión de otros, sino que debe reinar y debe primar en nosotros el amor de Cristo, que nos ayudará a soportarnos unos a otros, pero también amarnos, no simplemente soportarnos, sino que amarnos mutuamente y aceptar nuestras diferencias. Si quisiéramos ver cuáles son los problemas que había en la iglesia de Corintio y a cuáles el apóstol Pablo tiene que darle respuesta, son muchos y variados. Pero si quisiéramos resumirlos, podríamos decir que comenzando, Pablo se entera y da respuesta a divisiones internas que había en esta iglesia. Pecados de tipo sexual, falsas enseñanzas, demandas judiciales entre hermanos, problemas matrimoniales, de cómo resolverlos. Por ejemplo, qué hacer y no hacer en el culto público como el que nosotros estamos ahora. ¿Cuál es el papel del hombre dentro de este culto? ¿Cuál es el papel de la mujer? ¿Existe algún tipo de diferencia? Preguntas y consultas que hacían los hermanos respecto de la cena del Señor o la forma de abordar la cena del Señor. El uso de los dones, el uso de las lenguas. Y frente a estos títulos, una serie de cosas que nos vamos a ir enterando. Una comprensión bíblica, un entendimiento correcto acerca de la resurrección del Señor y la venida de Él. Y también el uso correcto de las ofrendas. Por lo tanto, ahora vamos a comenzar como dije, con el primer capítulo. Después de esta introducción, y vamos a dividir este sermón para tener una comprensión adecuada en 3 partes. La primera parte, que va del versículo 1 al 9, es un saludo y una acción de gracias por las bendiciones que la iglesia de Corintio ha recibido, tanto en su conversión como creyentes, como en su proceso de crecimiento. Vamos a ver también que esta iglesia bendecida es también una iglesia dividida. Y eso se relata, se escribe, el apóstol Pablo lo escribe desde el versículo 10 al 13, aunque continúa en los siguientes capítulos. Y por último, dar a entender que la unidad de la iglesia, a pesar de las posibles diferencias que podamos tener, se mantiene mirando a Cristo, que es poder y sabiduría de Dios, desde el versículo 14 hasta terminar el capítulo. Comencemos entonces dándole desarrollo a la primera parte de este sermón. Pablo comienza esta carta diciendo, llamado a ser apóstol de Jesucristo, no por mi voluntad, no por voluntad humana, sino por voluntad de Dios. Y lo acompaña en esta carta el hermano Sóstenes. Pablo le señala que él ha sido llamado por Dios para ser un apóstol de Jesucristo. Apóstol que significa enviado, embajador. Por lo tanto, él tiene una autoridad apostólica y lo que él les está escribiendo serán instrucciones de parte del Señor.
Él es el enviado, es un embajador del reino y habla como representante de este reino. Usted sabe que cuando alguien es llamado de parte del gobierno que está en funcionamiento, lo llaman a una persona como un embajador, como un representante en otro país, él no puede dar opiniones personales. Él va como embajador, como representante del gobierno y por lo tanto sus conceptos, sus ideas son las ideas del gobierno. Y si alguien, un embajador, contradice esas ideas, es llamado inmediatamente, disciplinado o retirado del lugar. Ese es el concepto, esa es la idea que Pablo habla en este lugar cuando dice que él es un apóstol de Jesucristo, un llamado a ser apóstol de Jesucristo, es un embajador del reino y habla como representante de este reino. Él no dará a conocer sus opiniones personales, sino transmitirá lo que su rey le ha encomendado y él debe ser fiel a esta tarea. Y aunque era una situación difícil a la que Pablo se iba a enfrentar tratando de darle las soluciones indicadas, señaladas a través de un conocimiento bíblico, Pablo trata estos asuntos a la luz de la cruz de Cristo, mirando la cruz de Cristo, mirando la obra de Cristo y del amor de Cristo. Posteriormente, después de los saludos que Pablo hace, su presentación, él afirma la realidad de los creyentes en Corintio. Reconoce que la congregación de Corintio, pese a todos los problemas, pese a todas las dificultades, y pese que frente a un espectador que dijera, y mirando la actitud y los problemas que hay en la iglesia de Corintio, pudiera decir, esto parece que no fuera una iglesia de Cristo, no fuera una iglesia del Señor, parece que estos no son verdaderos creyentes. Pero Pablo comienza diciéndole a la iglesia de Corintio una realidad, que ellos deben ser conscientes de esta realidad. Es una iglesia de creyentes verdaderos, que han recibido muchas bendiciones, pero les deja meridianamente claro que las bendiciones que ellos han recibido de parte de Dios, de parte de Cristo, al haber escuchado el Evangelio, no son por mérito humano, no son una respuesta al mérito humano, no son por sus capacidades, no son por sus obras que ellos pudieran haber hecho, no son sus destrezas o su sabiduría la causa del origen, sino que la causa del origen de las bendiciones que ellos han recibido es la gracia del Señor. Por gracia sois salvos. Y eso significa que Dios nos ha otorgado bendiciones y otorgó bendiciones a la iglesia de Corintio en un acto de bondad, de amor. La causa y el origen de lo que recibimos de parte de Dios es su amor, no lo que nosotros hacemos, sino su amor, por el puro afecto de su amor. Podríamos preguntarnos, ¿por qué Dios nos eligió? ¿Por qué Dios nos escogió? ¿Por qué Dios nos llamó? ¿Por qué Él movió las circunstancias para que un día pudiésemos conocerlo y saber acerca del Evangelio? Muchas veces escuchamos respuestas, yo no sé por qué el Señor me llamó, pero a lo mejor vio algo en mí y producto de lo que vio en mí, entonces me amó, me llamó. ¿Sabe lo que Dios vio en nosotros? Maldad, pecado, orgullo, vanidad. Pero a pesar de eso, por el puro afecto, en un acto de gracia y de misericordia, Él nos escogió. Y Él escogió a esos hombres y mujeres
en la iglesia de Corintio los escogió también. Las bendiciones recibidas obedecían puramente a la gracia de Dios. Y a pesar de los problemas y divisiones que se habían iniciado en esta iglesia, él, Pablo, con total certidumbre, da gracias a Dios por ellos. Reconoce que son hijos de Dios. Reconoce que están en Cristo. Pablo en ningún minuto duda de la realidad espiritual de estos hermanos, de la obra de Cristo efectuada en ellos. La palabra de Dios, cuando ellos la escucharon, actuó viva y eficazmente, cumplió su objetivo. Y a pesar de la aparente contradicción temporal, carnal que ellos reflejan, y que ellos están con una actitud divisoria, Pablo comienza esta carta diciéndole que ellos son objetos de la gracia del Señor y que la bendición de Dios está en ellos. Por lo tanto, les anima con el ejemplo que deben enfocarse y mirar cuáles han sido esas bendiciones que mediante el Evangelio de Cristo les han sido dadas por gracia, pero que no se están reflejando en sus vidas ni en la congregación. Y eso ha permitido que ocurra la división. Entonces el apóstol les dice, miren con cuántas bendiciones han sido bendecidos. Fueron santificados en Cristo. ¿Qué significa santificados? Fueron apartados para un uso sagrado. Recuerden que en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, en la dispensación del pueblo de Israel, las cosas que estaban en el templo eran hechas con el fin de estar en el templo. Eran apartadas, una manera determinada, profana, de uso común, era apartada para un uso sagrado. Eso significa santo. No significa necesariamente que intrínsecamente ese objeto, esto, tenga algo en sí mismo que lo haga santo, sagrado. Es el uso que Dios le va a dar que lo aparta. Es una situación posicional. Estamos en este lugar y Dios nos saca de ese lugar y nos coloca en este lugar para el uso que Él nos va a dar. Por lo tanto, Pablo les dice que fueron santificados ¿en qué? En Cristo. Es en Cristo que nosotros somos santos. Es en Cristo que nosotros tenemos una determinada posición frente a Dios. No son nuestros actos, no son nuestras obras, no son lo que somos, sino que es Cristo. Si Cristo saliera de nosotros, esa realidad cambia. Pero como es una bendición permanente que no puede ser cambiada, es que somos santos. Y Pablo le dice, fueron santificados en Cristo, separados para un uso sagrado. A la iglesia de Dios, reconoce que son la iglesia de Dios que está en Corinto. A los santificados en Cristo Jesús, llamados. Primero, Él nos coloca en una posición. Si nosotros no estamos en esa posición, por más que hagamos el esfuerzo que hagamos, no podemos entrar en un proceso progresivo y sistemático de crecimiento. Primero en la posición. Y una vez que estamos en esa posición, Pablo les dice, llamados a ser santos. O sea, ahora están en condiciones por medio de la acción y la obra de Cristo y bajo la obra permanente del Espíritu Santo, ustedes van a entrar en un proceso de crecimiento, de santificación permanente. Llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esta palabra no solamente es para la iglesia de Corintio, sino en todo lugar y en todo tiempo. Nosotros invocamos el nombre del Señor.
Por lo tanto, también nosotros somos hijos de Dios, creyentes, tenemos una posición frente a Dios y también tenemos la bendición de crecer en esa posición. También fueron enriquecidos en toda palabra y ciencia. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, siempre. Y esa debiera ser la actitud de cada uno de nosotros. A pesar de que el hermano, la hermana no me cae muy bien. A pesar de que es porfiado. A pesar de que aparentemente no veo crecimiento en él. Y siempre repite las mismas cosas. Y siempre cae en los mismos errores. Pero mire, Pablo no está mirando a esta iglesia con los problemas. Él está mirando lo que van a hacer. Tiene una actitud de agradecimiento. Y él dice, gracias doy a Dios siempre. No en algunas ocasiones. No cuando están todos unidos. No, en todo lugar, en todo tiempo. Siempre por vosotros. Por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque tengo la certeza y la seguridad que en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él. En toda palabra y en todo conocimiento. Tercero, fueron favorecidos con muchos dones. Ellos no podían decir, bueno, el Señor me llamó y yo no sé qué don tengo, no sé cómo trabajar en la obra del Señor. No, Pablo les dice, ustedes fueron bendecidos con multitud de dones, con variedad de dones, para que esta iglesia crezca adecuadamente en la evangelización y en el crecimiento interno. ¿Usted tiene un don? ¿Sabe que tiene un don? Si es un hijo de Dios, si es un hijo del Señor, Dios le ha dado por lo menos un don. Entonces usted no puede decir, yo no podría decir, bueno, yo no sé cómo trabajar en la obra del Señor. En la medida. Ahora, otra persona puede decir, bueno, pero ¿cómo yo sé cuál es el don que Dios me ha dado? La única manera de saber cuál es el don es ejercitarlo sin saber el don que tenemos. Pudiera parecer contradictorio, pero muchas veces nosotros no sabemos quizás de manera particular cuál es ese don, pero en la medida que nosotros nos disponemos, buscamos en oración, aprendemos de su palabra, tenemos una actitud positiva para disponernos en las manos del Señor, Dios nos va a ir colocando, nos va a ir abriendo puertas y vamos a ir descubriendo cuáles son los dones que tenemos en el Señor. A todos sus hijos Dios los ha capacitado con dones y a ellos fueron bendecidos con muchos dones. También fueron hechos participantes de la esperanza en Cristo. Y esta esperanza se basa en realidades bíblicas, en hechos históricos y no en fábulas. El concepto de esperanza bíblico posiblemente sea distinto de lo que la gente comúnmente piensa que es el concepto de esperanza. La gente dice, bueno, yo tengo esperanza de que esto va a cambiar. Yo tengo esperanza de que esto va a ocurrir. Yo tengo esperanza de que algún día tendré mi casa a orilla de la playa con su yate correspondiente. Pero, amén, dice Gambito. ¿Ah? Bueno, allá vamos a ir, allá nos espera. ¿Ah? Pero no hay certeza si eso se va a cumplir. La esperanza bíblica es distinta. La esperanza bíblica es certeza, es realidad. Pablo habla más tarde en el libro de Corintios acerca de la realidad de la resurrección de Cristo.
Y Él no dice, bueno, yo sé, no, hay testigos. Hay testigos de esto. Y las Escrituras nos van demostrando cómo cada profecía se cumplió fielmente en la persona de Cristo. Y la segunda realidad a la que nosotros debemos tomarnos es la obra de Cristo en nosotros. La obra del Evangelio que ha hecho en estos 2000 años a través de toda la historia. De la influencia que ha ejercido el Evangelio positivamente. La obra, lo que Cristo ha hecho en cada uno de nosotros. Y por lo tanto son certezas y realidades. Y Pablo les dice, fueron hechos participantes de la esperanza en Cristo. Dice, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Y esta es una verdad evangélica que en nosotros debe quedar sellada. ¿Para qué fuimos llamados? ¿Para qué fui llamado yo? ¿Para qué fue llamado usted? ¿Para tener comunión con usted? Posiblemente. ¿Para conocerlo a usted? Posiblemente. ¿Para amarnos? Posiblemente. Pero lo más importante es para tener comunión con su Hijo Jesucristo. Esa es la verdad central del Evangelio. Tenemos comunión con su Hijo. Bueno, para concluir esta primera parte podríamos decir que por lo tanto lo que podemos sacar en claro es que en Cristo hemos sido todos los creyentes bendecidos solo por gracia. Y de tal manera que nadie se puede excusar de no tener los medios espirituales para crecer en la gracia y ser de bendición a los hermanos sirviéndoles en amor. Lo que tenemos que tener claro es que todos hemos sido bendecidos de parte de Dios y por lo tanto podemos ser instrumentos de bendición para otros. El segundo punto es que efectivamente Pablo trata este asunto de que ellos estaban divididos. La iglesia de Corintio había lamentablemente olvidado todo lo que Pablo les explica en estos primeros versículos. Una iglesia bendecida. Y por lo tanto ellos perdieron con el tiempo, quizás no se dieron cuenta porque estas cosas empiezan de a poco y uno no se da cuenta. Pero con el tiempo perdieron de vista lo que eran, la realidad que ellos eran, es decir, santos, llamados a ser santos, creciendo permanentemente en el conocimiento y en la gracia de Dios. Y cuando dejaron de poner atención a esto, entonces dieron cabida a la división. Dice el versículo 10, os ruego pues hermanos por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. No significa que todos repitamos lo mismo, o que en todas las cosas tengamos la misma opinión, sino que tengamos el mismo pensamiento. ¿Cuál es ese pensamiento? Glorificar a Cristo, tener comunión con Cristo, evangelizar. Y por lo tanto les dice, y que no haya en vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Esa mente es la mente de Cristo. Y ese mismo parecer también es el sentimiento, es el deseo, es lo que Cristo piensa. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay en vosotros contienda. Las divisiones producen luchas de poder. Las divisiones producen peleas, diferencias. Y en un momento determinado esas diferencias son irreconciliables. Por lo tanto, hay que estar atento a esto. Dice que entonces dieron cabida a esta división.
Por un lado, nosotros tenemos que tener certeza. Hay una unidad espiritual que no necesariamente depende de nosotros y que la hacemos realidad nosotros, sino que depende de Dios. Depende de la Trinidad, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ellos están permanentemente unidos y por lo tanto esa unidad también quieren traspasarla a su iglesia. Jesús, orando por esto mismo, orando a su Padre, estando con sus discípulos, dijo: para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, porque de esta manera el mundo podrá creer que tú me enviaste. ¿Cuál es el signo para que la gente pueda creer en Cristo, en su palabra, en el mensaje del Evangelio? Es que nosotros estemos unidos. Estemos unidos. En el Imperio Romano, cuando cayó definitivamente el Imperio Romano, cayó sin armas. Necesariamente. Hay muchos detalles de tipo político, pero en términos generales fueron siendo socavadas sus ideas, sus conceptos. Y lo que en definitiva terminó de destruir o de terminar el Imperio Romano fue la cosmovisión cristiana. El comportamiento de los hermanos de aquella época. Se amaban unos a otros. Y para ellos, para esa cosmovisión distinta al cristianismo, era algo extraño, era algo nuevo. Y eso llamó la atención. El amor que tenían, el amor por los enfermos. Ellos no los dejaban, los cristianos, los creyentes, no los dejaban abandonados. Cosa que en la cultura de aquella época dejar a un enfermo morir solo era algo normal. Pero los cristianos se quedaban a riesgo de contagiarse y de morir ellos. Y eso llamó la atención. En los creyentes no existía el aborto, pero en la cultura de la época era normal, sobre todo con las niñas, con los bebés femeninos, mujeres, matarlos. O algún bebé que viniera enfermo, dejarlo que muriera, abandonarlo y dejarlo que muriera de hambre, que terminara muriendo de inanición. Pero ¿qué hacían los creyentes? Tenían sus bebés y independiente que fueran hombre o mujer, los cuidaban porque entendían que esa era una obra de Dios. Y por lo tanto, este signo tan particular de los creyentes, el amor, debe identificarnos a nosotros. El cariño, el cuidado. Diferencias vamos a tener, pero por sobre todas las cosas debe haber paciencia, ¿cierto? Y entender que somos hijos del mismo Dios. Y Pablo también ruega por la unidad. En este versículo 10, Pablo, no con una actitud de empoderamiento, no con una actitud belicosa, sino como uno más. Dice, les ruego por favor, con una actitud amorosa y humilde, en pro del amor, que procuren la unidad y solucionen sus problemas y sus diferencias, y que haya comunión entre ellos. Es decir, para que haya unidad y comunión en la congregación, cada uno de nosotros tiene que asumir una responsabilidad personal de mantener la unidad que hemos recibido en Cristo. No depende solo del pastor, no depende de las autoridades, no depende de algunos. No es que el problema lo tiene que solucionar el pastor, no es que el problema lo tiene... No, depende de cada uno de nosotros, de cada miembro del cuerpo de Cristo, en solucionar las diferencias, en solucionar los problemas. Porque lo importante es que estemos unidos. ¿Qué es lo que ocurre al descuidar la unidad? Dice, quiero decir que cada uno de nosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos,
y yo de Cefas, y yo de Cristo. Pareciera que los de Cristo son los más santos, los más espirituales, pero hay una actitud orgullosa. Generalmente aquellas personas que no se congregan dicen, no, yo no sigo a líderes humanos, solamente sigo a Cristo. Por lo tanto, no me interesa congregarme. Pero eso es un error, porque el Señor nos manda a congregarnos y a mantenernos unidos en el amor de Dios. Y por lo tanto, la consecuencia es que se forman facciones, se forman grupos. Y cada uno de estos grupos posiblemente tiene algún líder. Y quizás estos líderes no se pasan ni por la cabeza ni por su mente que hay grupos que lo están siguiendo detrás. Porque no es la intención quizás de ellos. Como lo era de Pedro, como lo era de Apolos, como lo era de Pablo. Pero en torno a ellos se formaron grupos y esto hicieron que la iglesia se dividiera. La base, por lo tanto, correcta para la unidad de la iglesia es entender que Cristo es la cabeza de la iglesia. Él es nuestro líder y Él fue el que nos salvó y nos bendijo y por Él fuimos bautizados. Entonces, la conclusión a la que podemos llegar es que la unidad se rompe cuando levantamos de manera artificial liderazgos humanos o estrategias humanas y las ponemos a la misma altura de Cristo para seguirlos. Y por otro lado, la comunión se mantendrá y crecerá en una congregación en torno a la búsqueda de someternos al señorío de Cristo y su palabra, amándonos y haciendo el esfuerzo de amarnos de manera fraterna unos a otros. Y para ir terminando y pasando a la tercera y última parte, en los siguientes versículos dijimos que la unidad se mantiene mirando a Cristo, que es poder y sabiduría de Dios. La iglesia de Corintio, ya sea por un corto o por un largo tiempo, sobre todo cuando estuvo Pablo, se mantuvo unida. Las bendiciones que habían recibido les permitió tener un crecimiento exponencial, de tal manera que fue objeto de mucha atención de personas ilustres, siendo permanentemente visitada por estos hombres de Dios. Pero en vez de reconocer a estos hombres de Dios como objetos de la obra salvadora de Cristo y que solo eran instrumentos que bendecían a la iglesia, comenzaron a elegirlos como superiores y dignos de ser seguidores particulares de ellos, lo que trajo como consecuencia la división. Y es por esto que Pablo dice que prácticamente bautizó, dice, doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, no desmereciendo la acción de bautizar, sino dando prioridad a lo que es más importante. Por eso él dice que bautizó a muy poca gente, pero algunos creían que el hecho de que Pablo los bautizara los hacía especial. Bueno, yo soy bautizado directamente por un apóstol, y este apóstol fue Pablo. ¿Y a ti quién te bautizó? Y empezaron a surgir diferencias. No tiene nada de malo reconocer que algún líder, algún pastor, algún obispo, algún hermano nos haya bautizado, pero de ahí a elevarlo a una categoría especial o que eso nos da un aura particular que nos hace inmune a muchas cosas o que nos hace superiores o nos va a hacer superiores a otros. Eso está muy lejos de ser una realidad del Evangelio. Nosotros hemos escuchado muchas veces, yo fui bautizado por mi obispo, ¿cierto? ¿Lo ha escuchado usted? Está bien en reconocer eso, pero muy distinto es darle una categoría particular a esa situación. Como decía, una cosa es contar que tal pastor, ministro o obispo nos bautizó y otra cosa es pensar que eso te hace automáticamente una especie de discípulo, seguidor de él
y más encima que te hace distinto a los demás. Si nos bautizamos entendiendo que lo hicimos en el nombre de Cristo, y eso automáticamente nos lleva a ser seguidores no de hombres particulares, sino ser seguidores de Cristo, discípulos de Cristo. Los corintios habían olvidado por completo que las bendiciones y la unidad de la iglesia no vinieron a ellos debido a la exaltación de algún hombre, sino por medio de Cristo, y en la medida que lo exaltaban a Él. Pero como lo olvidaron, comenzaron a gloriarse en estos hombres. En esto Pablo les aclararía algunas cosas de quién es Cristo, su obra en nosotros, que es poder y sabiduría de Dios. Aunque el Señor ha puesto a hombres dotados de dones para ministrar a la congregación, ellos son solo instrumentos en las manos del Señor. La obra de salvación la hace Cristo y su evangelio. Para que ninguno diga que fuiste bautizado en mi nombre, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. No con sabiduría de palabras humanas, para que no se haga vana, infructuosa la cruz de Cristo, sino que cumpla su objetivo. Se basa en la sabiduría de Dios, que se revela en el mensaje de la cruz. Y para los que se pierden el mensaje de la cruz es locura, pero para los que se salvan es bendición y vida eterna. Por lo tanto, nosotros tenemos que predicar el mensaje que para algunos es locura, pero para Dios es sabiduría de Dios, poder de Dios. Y esto se sustenta en la capacidad de Dios y no del hombre. No es en nuestras capacidades. No soy yo quien convence, no es usted quien convence, sino que es la palabra de Dios a través de nosotros que su Espíritu Santo nos utiliza. Por lo tanto, se basa solo, sin ayuda humana, en la obra de Cristo y en la cruz. Y es esto lo que nosotros tenemos que ser fieles. Amados hermanos, amadas hermanas, si queremos ver crecida, unida nuestra iglesia, nuestra congregación, como en definitiva creo que fue lo que logró el Espíritu Santo a través de las palabras de Pablo en la iglesia de Corintios, cada uno de nosotros debe ocuparse en aportar para que la unidad sea una realidad visible. ¿Cómo podría decir alguno, yo soy nuevo? Otro podría decir, pero yo no sé cómo hacerlo, cómo contribuir. Bueno, debemos siempre no perder el norte de lo que Pablo nos ha dicho en esta hora. Es Cristo, es su poder, la sabiduría viene de parte de Él. Comencemos con el fundamento de toda obra. Y la pregunta es, ¿se anima a hacer esto usted? ¿En verdad quiere ver comunión y unidad en nuestra iglesia? Entonces diariamente, no es algunos días, no es el año siguiente, sino que diariamente debemos contemplar la cruz de Cristo. Debemos mirar a Cristo. Ahora esta frase metafórica, mirar a Cristo, contemplar la cruz de Cristo, ¿cómo se hace en realidad? ¿Cómo contemplo la cruz de Cristo? ¿Cómo contemplo y me enfoco en Cristo diariamente? Bueno, debemos sumergirnos en su palabra. Y ella transformará día a día nuestras vidas para de esta manera amar a su pueblo y seguir las instrucciones de su palabra. No nuestras ideas, no nuestras maneras de pensar. Es que yo pienso que esto se podría hacer así. Es que yo pienso que esto es así. No, debemos acostumbrarnos a decir, de acuerdo a lo que la palabra del Señor nos enseña, esto debemos resolverlo de esta manera. Y de esa manera amaremos a su iglesia, que compró Él y no nosotros, a precio de sangre. Que el Señor bendiga esta primera introducción y primera exposición al libro de Corintios, y esperemos en el Señor que en la medida que van transcurriendo los sermones y los mensajes, esa palabra vaya transformándonos a cada uno de nosotros y también a nuestra iglesia. El Señor bendiga su palabra en cada uno de nuestros corazones.